Les doy la bienvenida, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, pues estudiantes de química, compañeros de Laura, también de otros semestres. Es muy bueno que estemos aprovechando este espacio virtual para poder también dar a conocer un poco más de lo que se hace en el programa de química de la Universidad Santiago de Cali. Para mí es un honor saludarlos, soy Nini Joana Gutiérrez, directora del programa de química, y tengo el gusto hoy de presentar a Laura María Porras Osorio, quien nos va a sustentar su trabajo de grado, Síntesis, Caracterización y Análisis Estructural de Metalofármacos a partir de metales de transición y biguanida como posible tratamiento antidiabético. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de los profesores Richard Fernando de Vries Arturo y el profesor Octavio Piñeros. El trabajo es evaluado por el doctor Edwin Flores López, quien es además el decano de la Facultad de Ciencias Básicas y quien hará las preguntas al finalizar la presentación de Laura. Después de eso pueden hacer preguntas por parte del auditorio y finalmente daremos entonces el veredicto de la deliberación. Adelante, Laura, quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, de antemano les agradezco a todos por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Laura María Porras Osorio y les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Síntesis, Caracterización y Análisis Estructural de Metalofármacos a partir de metales de transición y biguanida como posible tratamiento antidiabético. Yo hago parte del grupo de investigación QBio en la rama de química molecular y supramolecular y mis directores de trabajo de grado son el profesor Richard de Vries y el profesor Octavio Piñeros. Problemas con pasar la diapositiva. Bueno, partimos definiendo el sobrepeso y la obesidad como alteraciones metabólicas que se caracterizan por presentar una acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo. Estos trastornos metabólicos se deben principalmente... Disculpa, Laura, pero no sé si solo a mí no te estamos escuchando bien. No, sí, se escucha bien. Yo escucho bien. ¿Sí? Se escucha perfecto. Sí, yo escucho bien también. También escucho muy bien. Vale, gracias. Entonces, como les decía, esos trastornos metabólicos se deben principalmente al desequilibrio energético que se genera entre las calorías ingeridas y las calorías consumidas, y a mediano o largo plazo pueden traer consigo problemas como enfermedades cardiovasculares, problemas de hipertensión, colesterol alto y comorbilidades como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes se describe como una disfunción en las células beta de los sístoles pancreáticos en la secreción insulínica. Lo que genera es una sobreproducción de glucosa a nivel hepático y por esta razón los pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 2 presentan niveles muy altos de glucosa en sangre. Además, este tipo de diabetes se diagnostica a más de 7 millones de personas anualmente y en promedio cada 10 segundos ocurre un fallecimiento a causa de la misma. También se espera que para el año 2030 la tasa de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial sea aproximadamente de 366 millones. Y por estas razones esta enfermedad se encuentra catalogada como un problema de salud pública. A continuación se presentan unas cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, donde podemos observar claramente cómo 41 millones de niños, 340 millones de adolescentes y 1.250 millones de adultos presentaban obesidad, de los cuales 650 millones de adultos eran obesos. También podemos apreciar unas cifras de aumento de la población obesa en los diferentes países de América Latina entre los años 1985 y 2016, donde en Colombia la población obesa masculina pasa de ser un 6 a un 18%, y la población obesa femenina pasa de ser un 14 a un 27%. Eso lo que genera es que la obesidad también se catalogue como un problema de salud pública, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, debido al crecimiento significativo que ha presentado a lo largo de los últimos años, y actualmente los indicadores presentan que el 39% de los adultos a nivel mundial presentan sobrepeso y el 13% de estos sufren obesidad. Complementando la información anterior, la diabetes se refiere a la octava causa de mortalidad en nuestro país y aproximadamente 4.5 millones de colombianos la padecen, pero de estas personas el 40% desconoce que posee diabetes debido a que no ha sido diagnosticada. El medicamento más usado para tratar la diabetes mellitus tipo 2 especializada a pacientes con sobrepeso se denomina metformina. La metformina es un medicamento de tipo biguanida que permite que el cuerpo suprima la sobreproducción hepática de glucosa debido a que genera una inhibición de la gluconeogénesis. Lo que se genera después de esto es que se retrase la absorción intestinal de la glucosa
y que los músculos tengan una mejor sensibilidad a la insulina. Lo que genera esto a lo último es que se lleve a cabo el efecto antilipolítico, el cual es el que permite la disminución del peso corporal. Este medicamento se extrae de la planta Galega officinalis, que vulgarmente es llamada ruda cabruna. Esta planta se encuentra en todos los países de Europa y en algunos países del Oriente Medio, y anteriormente se usaba para tratar todo tipo de dolencias, entre ellas la micción frecuente, que es uno de los síntomas de la diabetes antes de que se describiera como tal la enfermedad. Y el tratamiento como antihiperglucemiante se conoció a lo largo del año 1918. Bueno, a continuación se presenta el mecanismo de acción de la metformina, la cual es transportada por el factor de transcripción 1 hacia el complejo 1 mitocondrial. Lo que resulta esto es en una inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, y el déficit energético generado es el encargado de suprimir la gluconeogénesis. Esta supresión de la gluconeogénesis se genera principalmente mediante dos vías. La primera es cuando disminuye el ATP por un aumento del AMP, debido a que el AMP tiene funciones de señalización intracelular, y lo que hace es inhibir la proteína quinasa A o PKA. Esta inhibición de la proteína quinasa A se da por medio de la supresión de la adenilato ciclasa, y el déficit de ATP que se genera lo que hace es inhibir la glicólisis, debido a que el ATP es muy importante para este proceso enzimático. Alostéricamente, este aumento de AMP inhibe la FB-pasa, que es una enzima determinante en la vía metabólica de la gluconeogénesis, activando la AMPK. La AMPK tiene actividad regulatoria principalmente sobre la vía de los lípidos, es decir, que aumenta la lipólisis y disminuye la lipogénesis. Entonces podemos ver cómo por medio de la inhibición de la proteína quinasa A y el aumento de la AMPK, se da lugar a la supresión tanto de la gluconeogénesis como de la lipogénesis, que se refiere principalmente a la síntesis de los ácidos grasos. La segunda vía de supresión de la gluconeogénesis se debe a la supresión del glicerolfosfato deshidrogenasa, más conocido como MGDP. La función del MGDP es mediar la conversión de glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona-fosfato, y esto se da por un aumento de NADH, que a su vez produce un aumento de lactato y una disminución de su conversión a piruvato. Esta disminución de conversión a piruvato se encuentra mediada por la enzima lactato deshidrogenasa. En otro orden de ideas, la química bioinorgánica es una rama de la química que se ha desarrollado con gran auge a lo largo de los últimos años, debido a que se ha presentado como una opción para tratar diferentes tipos de enfermedades. Esta rama de la química ha evidenciado que los iones metálicos presentan papeles fundamentales en el desarrollo en el organismo en los seres vivos, tanto en el crecimiento como en el metabolismo. Refiriéndose a los oligoelementos, estos son metales o metaloides, que son imprescindibles para llevar a cabo las reacciones bioquímicas que se dan al lugar en el organismo, y tanto en su escasez como en su exceso pueden ser perjudiciales para la salud. Dentro del grupo de los metales de transición podemos encontrar una serie de oligoelementos, los cuales cumplen funciones muy determinantes. Primero encontramos el zinc, que asiste al sistema inmunológico, cardiovascular, digestivo y reproductor. Por otra parte está el hierro, que hace posible el transporte de oxígeno a los órganos, el correcto funcionamiento de la glándula tiroides y del sistema nervioso central. Y por último encontramos al cobre, que participa en la formación de tejido conectivo, ayuda a la síntesis de lípidos presentes en el cerebro y es muy importante para la correcta absorción de la vitamina C. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se plantea una pregunta muy importante, y es por qué llevar a cabo complejos de coordinación con metales y un medicamento que ya presenta una actividad biológica frente a la diabetes mellitus tipo 2. Esto se debe principalmente a tres razones. La primera es que al llevar a cabo los complejos de metal y medicamento, esto potencializa el efecto terapéutico del mismo, debido a que se genera un efecto electrónico. Este efecto electrónico se refiere principalmente a un cambio de polaridad, que lo que hace es aumentar la solubilidad y la permeabilidad del complejo, ayudando a que éste pueda cumplir su blanco terapéutico de una manera más óptima, permitiéndole entrar de una manera más fácil en la membrana lipídica para llegar al interior de la célula. La segunda razón es que la metformina presenta una contraindicación de acidosis láctica, la cual puede causar problemas en pacientes con enfermedades de tipo cardiovascular, de tipo renal, hepática y de tipo pulmonar, por lo cual con la síntesis de complejos con oligoelementos se espera poder mitigar esta contraindicación. Y por último, y no menos importante, esta tesis es la continuación de un proyecto que inició con una patente provisional en la cual se llevaron a cabo complejos de coordinación con metformina y centros metálicos como níquel, cobre y cobalto. En esta metodología de síntesis usada, se encontraron problemas para desarrollar complejos de coordinación con centros metálicos como hierro y zinc, y por ello yo planteo una metodología en la cual se lleven a cabo la coordinación de metalofármacos mixtos.
Un metalofármaco mixto se comprende de la acción de un medicamento que actúe como ligando, una molécula que sea un coligando, un metal y por último se da lugar al complejo de coordinación. En esta metodología de síntesis, el medicamento metformina actúa como ligando y el coligando es una molécula llamada 1,10-fenantrolina, que en términos un poco más generales es una molécula plana hidrofóbica que en la química de coordinación se utiliza como potente quelante y además de esto se usa como indicador redox en reacciones de óxido-reducción. Bueno, el objetivo general de este trabajo es sintetizar y caracterizar nuevos complejos de coordinación a partir de metales de transición, zinc, hierro y cobre, con el fin de crear una nueva alternativa para el tratamiento de trastornos metabólicos como la obesidad y comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2. Específicamente se pretende buscar una metodología de síntesis óptima, caracterizar los complejos obtenidos mediante difracción de rayos X de monocristal, espectroscopía infrarroja y análisis termogravimétrico, y por último, determinar las estructuras moleculares de los complejos para realizar un análisis supramolecular de las mismas. La metodología de síntesis parte teniendo en cuenta que comercialmente la metformina viene en forma de hidrocloruro de metformina, la cual debe ser desprotonada y se hace con ayuda de hidróxido de sodio en solución metanólica y relaciones estequiométricas de 1 a 1, para dar lugar a la reacción global de formación de complejos que comprende la acción del medicamento ligando, la molécula de fenantrolina como coligando, cada uno de los centros metálicos y el complejo de coordinación. La tabla 1 muestra las condiciones de reacción utilizadas para llevar a cabo los complejos con los 3 centros metálicos. En las 3 reacciones el solvente fue metanol y la temperatura ambiente. El principio básico de esta metodología de síntesis se basó en la usada anteriormente para obtener los complejos de metformina con níquel, cobre y cobalto. Sin embargo, esta metodología fue modificada pesando cantidades estequiométricas iguales de ligando, coligando y metal para cada una de las reacciones llevadas a cabo. Posterior a la síntesis de los complejos, mediante filtrado se obtienen algunos sólidos, los cuales son sometidos a un proceso de cristalización y una vez obtenidos los cristales se llevan a un análisis de difracción de rayos X de monocristal, el cual arroja un patrón de difracción y de esta forma podemos conocer la estructura molecular del complejo. Los sólidos obtenidos también son caracterizados por espectroscopía infrarroja para obtener el espectro correspondiente y análisis termogravimétrico para obtener el termograma. Basándose en los resultados, fueron obtenidos principalmente 3 complejos de coordinación. El primero es un complejo de coordinación de zinc que tuvo un tiempo de reacción de 1.5 horas. Para este complejo se esperaba obtener el centro metálico unido a 2 moléculas, coordinado a 2 moléculas de ligando metformina, a una molécula de ligando por una del coligando fenantrolina, o bien el centro metálico se podía encontrar coordinado a 2 moléculas del coligando. Ninguna de estas 3 estructuras moleculares se determinó mediante la síntesis del complejo de hierro y la coordinación total se debe a una única molécula de ligando metformina. El análisis infrarrojo de este compuesto muestra las bandas características de los grupos funcionales presentes en el ligando metformina, como son carbono-nitrógeno, carbono doble enlace nitrógeno, carbono-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. El análisis termogravimétrico para el complejo de zinc presenta una pérdida de masa gradual, en donde se observa que la descomposición de este complejo inicia sobre los 231 grados centígrados, destacando la alta estabilidad térmica que posee el complejo. Posterior al análisis de difracción de rayos X de monocristal, se obtiene la estructura molecular del complejo, donde la unidad asimétrica comprende un centro metálico de zinc unido a 3 aniones cloruro que actúan como terminal y a una molécula de metformina mediante el nitrógeno número 3, debido a la pérdida del doble enlace de la imina y la formación de una amina primaria. La tabla 2 muestra los datos cristalográficos más relevantes de este complejo, destacando que presenta una geometría molecular tetraédrica, pertenece al grupo espacial P21/C, cristaliza en el sistema cristalino monoclínico y también se expresan los datos característicos de la celilla unidad. El valor de bondad de ajuste con 1.09 indica que el refinamiento estructural de la molécula fue satisfactorio debido a que es un valor muy cercano a 1. La completitud de los datos utilizados para el refinamiento estructural fue de un 99.2%. El índice de correlación final muestra que la estructura predice los datos observados adecuadamente, ya que es un valor cercano a 0, al igual que el valor del WR, el cual nos indica que la calidad y resolución de los datos tomados es muy alta. Es muy importante destacar que este complejo de coordinación ya se encuentra reportado en la literatura, pero en este trabajo de grado se realiza un análisis de sus interacciones moleculares por primera vez. El complejo de zinc presenta 6 interacciones moleculares. Sobre el eje A, señalado en color rojo, podemos apreciar una interacción de tipo NaHCl con una distancia de 3.305 Angstrom.
Sobre el eje B señalado en color verde podemos apreciar dos interacciones de tipo NHCl, una con una distancia de 3.372 Armstrong y la otra con una distancia de 3.368 Armstrong. Y por último, sobre el eje C señalado en color azul se puede apreciar una interacción de tipo CHCl con una distancia de 3.726 Armstrong y dos interacciones de tipo NHCl también, una que posee una distancia de 3.359 Armstrong y la otra una distancia de 3.313 Armstrong. El empaquetamiento supramolecular de esta estructura se encuentra dado principalmente por las interacciones de tipo NHCl, las cuales se pueden apreciar en las líneas azules punteadas. El segundo complejo de coordinación obtenido fue un complejo de coordinación con un centro metálico de hierro que tuvo un tiempo de reacción de 4 horas. Mediante la síntesis de reacción se esperaba obtener el centro metálico coordinado con dos moléculas del ligando por una del coligando, o bien dos moléculas del coligando por una del ligando. Ninguna de estas dos estructuras moleculares se determinó mediante la síntesis de este complejo y en términos de coordinación, el centro metálico se encuentra unido a 3 moléculas del coligando fenantrolina. Como podemos observar, aquí no se lleva a cabo la coordinación de la biguanida y esto puede deberse a factores tales como la tendencia a formar un complejo de mayor estabilidad. Y esto es gracias a los anillos aromáticos que se encuentran presentes en la fenantrolina. Y pues a su vez esto favorece la formación de un quelato. También se destaca que el pH básico de la solución al momento de llevar a cabo esta reacción favorece la coordinación del coligando, gracias a que el coligando posee un pKb mayor que el del ligando. El análisis infrarrojo de este compuesto muestra la banda característica del enlace de coordinación hierro-nitrógeno sobre los 526 centímetros a la menos 1. Para la fenantrolina encontramos una particularidad y es que el enlace carbono o el enlace nitrógeno se encuentra sobre los 804 centímetros a la menos 1 y también podemos encontrar los enlaces, las vibraciones características de los grupos funcionales presentes en los anillos aromáticos de la fenantrolina, como son carbono-nitrógeno y carbono-carbono. El enlace carbono-hidrógeno lo podemos encontrar entre los 3.000 y 3.500 centímetros a la menos 1, sin embargo encontramos la superposición de una banda muy ancha sobre los 3.216 centímetros a la menos 1, y este ancho de banda se debe principalmente a la presencia de humedad en la muestra al momento de realizar el análisis. El termograma para este complejo de hierro muestra una pérdida de masa sobre los 66 grados centígrados. Esta pérdida es de un 8% en masa, y mediante cálculos experimentales se determina que una molécula de solvente usado en la reacción, es decir, metanol, equivale a un 4.7% en masa. Por esta razón se infiere en que esta pérdida de 66 grados centígrados se refiere a 1.7 moléculas de solvente. Por otra parte, la temperatura de descomposición de este complejo inicia sobre los 135 grados centígrados, ubicándolo como el complejo con menor estabilidad térmica. Posterior al análisis de difracción de rayos X de monocristal, se obtiene la estructura molecular del complejo, donde la unidad asimétrica comprende un centro metálico de hierro, unido a 3 moléculas de fenantrolina mediante sus nitrógenos y 2 aniones cloruro que se encuentran por fuera del complejo. La tabla 3 muestra los datos cristalográficos más relevantes del complejo de hierro obtenido, destacando que presenta una geometría molecular octaédrica, pertenece al grupo espacial I41-A, cristaliza en el sistema cristalino tetragonal, también se expresan los datos característicos de la celilla unidad. El valor de bondad de ajuste indica el correcto refinamiento estructural, el índice, la completitud de los datos usados es un 99%, el índice de correlación final muestra que la estructura predice los datos observados adecuadamente, y por último el valor del WR indica que la calidad y resolución de los datos tomados es muy alta. Es muy importante destacar que esta molécula es una nueva fase cristalina que será reportada por primera vez en la literatura, junto con el análisis de sus interacciones moleculares. Este complejo presenta una interacción en el eje A señalado en color rojo. Esta interacción es de tipo CHP y posee una distancia de 3.509 Armstrong. Esta interacción se replica a lo largo del plano A y B para formar tetrámeros supramoleculares, es decir, que 4 unidades asimétricas del complejo se encuentran interaccionando constantemente entre sí. Y sobre el eje B señalado en color verde podemos apreciar una interacción de tipo PP con una distancia de 3.741 Armstrong. Esta interacción forma láminas supramoleculares, las cuales podemos apreciar en la figura 25A. El empaquetamiento supramolecular del complejo de hierro se encuentra dado por interacciones de tipo PP y de tipo CHP
NaCl, las cuales se dan por medio de los aniones cloruro que se encuentran por fuera del complejo. En la figura 26b podemos ver cómo estos aniones se encuentran en conformación de hélice, permitiendo el empaquetamiento supramolecular de la estructura, y además podemos apreciar cavidades que equivalen a 4.358.6 Armstrong cúbicos, y estas cavidades representan el 28.4% del volumen total de la celda unidad. El último complejo obtenido fue un complejo de coordinación de cobre que tuvo un tiempo de reacción de 2.5 horas. Mediante la síntesis de este complejo se esperaba que el centro metálico se encontrara unido a dos moléculas de ligando metformina, a una molécula de ligando por una del coligando, o bien que el centro metálico se encontrara coordinado a dos moléculas del coligando. Ninguna de estas tres estructuras moleculares fue posible determinar mediante la síntesis del complejo. Y por otra parte, lo que se obtuvo fue algo totalmente diferente que corresponde a la formación de un dímero. El análisis infrarrojo del complejo de cobre muestra la banda característica del enlace cobre-cloro terminal sobre los 336 centímetros a la menos 1. La banda característica del enlace cobre-cloro puente la podemos observar sobre los 400 centímetros a la menos 1. Y el enlace de coordinación cobre-nitrógeno se puede apreciar sobre los 528 centímetros a la menos 1. A su vez, se destacan algunos de los grupos funcionales presentes en el ligando metformina, como son carbono-nitrógeno, carbono-carbono, carbono-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. El termograma para el complejo de cobre muestra una ligera pérdida de masa sobre los 66 grados centígrados. Esta pérdida corresponde a un 4.1% en masa. Mediante cálculos experimentales se determina que en este complejo una molécula de solvente representa el 6% en masa, por lo cual se infiere que la primera pérdida se debe a 0.7 moléculas de solvente. Y por otra parte, la temperatura de descomposición del complejo de cobre inicia sobre los 266 grados centígrados, ubicándolo como el complejo que posee una mayor estabilidad térmica. Posterior al análisis de difracción de rayos X de monocristal, se obtiene la estructura molecular del complejo, donde la unidad asimétrica comprende un centro metálico de cobre unido a un anión cloruro que actúa como terminal, a otro anión cloruro que actúa como puente, el cual es el que forma el dímero, y a una molécula de metformina mediante sus nitrógenos 1 y 4. La tabla 4 muestra los datos cristalográficos más relevantes del complejo de cobre, ubicándolo en el grupo espacial P21/N. Este complejo cristaliza en el sistema cristalino monoclínico y posee una geometría molecular pirámide de base cuadrada. Es muy importante destacar que el complejo de cobre también se encuentra reportado en la literatura, pero por primera vez en este trabajo de grado se realiza un análisis de sus interacciones moleculares. Sobre el eje A señalado en color rojo podemos apreciar tres interacciones de este complejo de tipo NaCl. Una con una distancia de 3.479 Armstrong, otra con una distancia de 3.387 Armstrong, y la última es con una distancia de 3.308 Armstrong. Sobre el eje B, señalado en color verde, podemos observar una interacción de tipo CHC que posee una distancia de 3.389 Armstrong, y también podemos apreciar dos interacciones de tipo NaCl con distancias de 3.658 y 3.295 Armstrong respectivamente. Supramolecularmente podemos apreciar cómo estas moléculas del complejo se enlazan entre sí mediante las interacciones de tipo CHC y NaCl, las cuales le permiten reproducirse a lo largo del plano A, y se observa cómo en el plano B esta estructura se encuentra en forma de láminas onduladas. Bueno, de este trabajo de grado se concluye que mediante el intento de síntesis de metalofármacos mixtos no fue posible obtener la coordinación tanto del ligando como del coligando a los centros metálicos. Sin embargo, fueron obtenidos tres complejos de coordinación, de los cuales uno es una nueva fase cristalina, la cual será reportada por primera vez en la literatura, junto con su análisis cristalográfico, espectroscópico, térmico y de interacciones moleculares que son principalmente de tipo pi-pi y CH-pi. Por otra parte, los otros dos complejos de coordinación sintetizados ya se encuentran reportados en la literatura, pero fueron analizados por primera vez estructuralmente en este trabajo, encontrando que el complejo de zinc presentaba interacciones de tipo NaCl y CHCl, y el complejo de cobre presentaba interacciones de tipo NaCl y CHC. Mediante el análisis termogravimétrico se destaca la presencia de solvente en los complejos de hierro y cobre. Además, también se destaca la baja estabilidad térmica del complejo de hierro,
debido pues a que presenta una temperatura de descomposición menor con relación al complejo de zinc y el complejo de cobre obtenido. Y se determina que la estabilidad térmica del complejo se debe a la presencia de solvente, debido a que cuando se da la pérdida de solvente, el complejo se descompone rápidamente. Y por último, de los 3 complejos de coordinación obtenidos, el dímero de cobre se destaca como el más estable térmicamente, iniciando su descomposición sobre los 266 grados centígrados. Las perspectivas de este trabajo son realizar estudios biológicos con los complejos obtenidos para determinar su aplicación biológica. También se espera poder continuar con la síntesis de estos complejos modificando su metodología a una síntesis en 2 pasos para lograr la coordinación tanto del ligando como del coligando al centro metálico. Y por último, se espera poder realizar una publicación basada en la determinación estructural del complejo de hierro obtenido, debido a que este complejo es una nueva fase cristalina. En términos de participaciones, yo realicé una pasantía de investigación en el Instituto de Física de São Carlos, en la Universidad de São Paulo, específicamente en el Laboratorio de Cristalografía Estructural. Mi trabajo de grado fue presentado en la 16ª Semana de la Química y en el 17º Encuentro de Investigación Formativa de la Universidad Santiago de Cali. Parte de este trabajo de grado también fue presentado en la 4ª reunión de la Asociación Latinoamericana de Cristalografía, en el 18º Congreso Colombiano de Química y en el Congreso Latinoamericano de Farmacología, en su versión número 22, obteniendo el premio a Mejor Ponencia. Por último, la participación más importante de este trabajo de grado es que gracias a él me encuentro como autora, junto con otros investigadores, en el artículo titulado Complejos de metales de transición y biguanida como posible fármaco para el tratamiento de la hiperglucemia. Este artículo ya se encuentra aceptado por la revista RSC Advanced y está próximo a ser publicado en línea. Mis agradecimientos se extienden a la Universidad Santiago de Cali y a la Dirección General de Investigaciones por prestar los espacios para la realización de este proyecto y por financiar el mismo. También agradezco a mis directores del trabajo de grado, el profesor Richard Debris y el profesor Octavio Piñeros, por su constante dedicación y acompañamiento a lo largo de todo este proceso. Agradezco a mi compañera y amiga Stephanie Villamizar, que me ha acompañado mucho durante todo el proceso del proyecto de grado. Y por último, mis agradecimientos también son para el profesor Javier Elena, del Instituto de Física de São Carlos, de la Universidad de São Paulo, quien fue la persona que me recibió en mi pasantía de investigación y nos ayudó con análisis cristalográficos realizados. Agradezco a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me acompañaron a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Laura por tu presentación, muchas felicitaciones. Vamos a dar en este momento entonces paso al jurado de trabajo, que es el doctor Edwin Flores, y finalmente pueden hacer entonces las preguntas las demás personas del auditorio. ¿Podrías colocar por favor la diapositiva de tu trabajo, la inicial? Gracias. Bueno, muchas gracias, Nini. Antes de iniciar una serie de preguntas con respecto a la presentación que hiciste, Laura, quisiera felicitarte a ti y a tus 2 asesores debido al buen trabajo que acabaste de presentar. Definitivamente yo siempre he pensado que el éxito de un trabajo se debe al grupo y al conjunto que se pueden conformar a través de un proceso de investigación, y sin duda alguno estamos viendo, hicieron un muy buen trabajo. Como tú lo dijiste, esta es una continuación de un proyecto que ya inició anteriormente una colega tuya, y pues están viendo los resultados. Realmente se está viendo que cuando se trabaja bien, cuando se trabaja de una manera coordinada, se pueden obtener muy buenos resultados, que precisamente son los que estamos viendo en este momento. ¿Listo? También quiero felicitarte porque hubo 2 momentos en donde me gustó mucho tu presentación en la justificación del proyecto. Das una excelente justificación del por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo, ¿vale? Y también, a pesar de que tú lo mencionas en las conclusiones de que no obtuvieron los resultados esperados, supieron realmente mostrar que a pesar de que los resultados obtenidos no eran los que querían, sí se evidencia que son de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a explicar algo que, a pesar de que no era su objetivo, lo pudieron obtener, y adicionalmente hiciste parte o estás haciendo parte
de una publicación que sacaron. Entonces, digamos que Sí. aquí se ve reflejado que en ocasiones en la investigación no es tanto obtener lo que uno quiere, sino que saber explicar lo que se obtiene. Porque tú sabes que la investigación no es como una receta de cocina, como muchos No. pretenden creerlo, sino que va mucho más allá. Realmente explicar el por qué las cosas no dan y saber que en ocasiones lo que da y uno no espera es lo que realmente vale la pena. ¿Listo, Laura? Entonces Gracias, también profe. déjame felicitarte por eso y obviamente también a tus dos asesores. Déjame ver la diapositiva número 15 donde está la metodología que empleaste. Me parece que es la 15, si no estoy mal. Un momento. Sí. Sí, la 15. Bien, allí hay dos cuestiones. La primera, que tú me dices que la metodología que implementaron utilizaron un equivalente tanto de la metformina, tanto como del coligante y del metal. ¿Es así o escuché mal? Sí. Un equivalente, un equivalente y un equivalente. De ¿Listo? base, de ligando, coligando y metal. ¿Por qué? Todo fue uno a uno. ¿Por qué uno a Pues uno? porque esperábamos obtener la coordinación tanto de un centro metálico, una molécula de metformina, una molécula de coligando, y pues para la desprotonación de la metformina, pues para una mol de metformina, pues agregábamos una mol de hidróxido como para tener esas relaciones pues como establecidas de esa forma, que no hubiera exceso de ningún reactivo. Entonces lo Pero hicimos así. fíjate, Laura, que para los resultados que ustedes pretendían obtener, por ejemplo, en donde ustedes pretendían obtener 2 ligandos de metformina, valga la redundancia, ligados a un metal, la relación era de 2 a 1. Ustedes, digamos que el producto esperado tenían que variar la estequiometría. Digamos que allí me quedó cierto grado de incertidumbre porque si lo que queríamos obtener era diferentes tipos de complejos de coordinación, teníamos que variar la cantidad estequiométrica. Entonces yo creo que quizás Vale. faltó allí explorar un poquito más esas diferentes relaciones estequiométricas para al final, de pronto ahí sí, obtener los resultados que esperábamos, ¿vale? Digamos que esa es quizás una Para incluirlo como observación. perspectiva, entonces, sí. Exactamente, a pesar de que tú dentro de las perspectivas pusiste que iban a realizar la reacción en 2 pasos, entonces también te sugiero que varíen los equivalentes, porque muy Listo. probablemente, no sé, tendríamos que esperar a ver qué ocurre, pero quizás variando los equivalentes de pronto pueden obtener uno de los productos que se planteaban como objetivo. Esperábamos. ¿Listo? Vale. Otra cosa en cuanto a los tiempos de reacción. ¿Por qué esos tiempos de reacción? ¿Por qué varían los tiempos de reacción, por ejemplo, para el zinc 1.5 horas, para el hierro 4 horas y para el cobre 2? Era con respecto a cómo yo veía que se comportaba la reacción ya en solución. Entonces, pues yo estuve muy pendiente siempre de la formación del precipitado, pues que es la que nos indica que se forma el complejo de coordinación. Entonces, pues para los diferentes complejos, este precipitado se forma en esos tiempos aproximadamente. Igual yo volví a repetir estas reacciones, ya teniendo en cuenta mucho los tiempos pues característicos como para poderlos documentar, y esto fue lo que pasó, era ya más en términos del precipitado que se obtiene en solución. Okay. A eso se refiere. ¿Y por qué a temperatura ambiente? ¿Ya había un Porque precedente que lo habían hecho a temperatura ambiente? no, incluso por eso digo que mi principio básico se basó en la metodología usada anteriormente, pero tocó modificarlo porque yo veía que a temperaturas de reflujo, tanto en metanol como en agua, que lo intenté realizar, no se observaba la formación de precipitado. Y cuando yo ponía a cristalizar la solución obtenida, después de un tiempo de reacción mayor a 24 horas en los complejos, yo solo obtenía cristales de ligando. Entonces yo obtenía siempre cristales de metformina. Y cuando empecé a sintetizar las reacciones a temperatura ambiente, pues yo obtuve la formación de los complejos. Por eso es temperatura ambiente. Ok, perfecto, dale. Como te decía, en eso se basa la investigación. O sea, nosotros no podemos Sí, casarnos en una metodología que esté ya reportada porque sabemos que muy probablemente cuando la extrapolamos para lo que nosotros queremos no va a funcionar y pues de eso se trata. Tú de eso te diste cuenta perfectamente, me imagino, en sí, este la trabajo de verdad, sí. investigación. Otra cosa, a pesar de que no obtuvieron en un principio pues algunos compuestos de coordinación que esperaban, sí pudieron evidenciar que el primer complejo de coordinación es una coordinación del zinc con una molécula de metformina, ¿no es cierto? Sí, Y en el último compuesto de coordinación a la formación del dímero, en donde se observa un compuesto puente entre el, ¿no es cierto?
¿Entre qué? No Dentro, escuché, perdón. un puente entre los metales. ¿Listo? Sí. Dentro de tu justificación, tú dices que obviamente la metformina ha sido ampliamente empleada para el tratamiento de la obesidad y que estos tres metales, el zinc, el hierro y el cobre, por ser oligoelementos, participan en muchos procesos biológicos de importancia. Entonces, lo que esperamos es que la coordinación de estos o la obtención de estos compuestos de coordinación aumente esa capacidad biológica para que puedan ser empleados como tratamiento ante la diabetes. Teniendo esto en mente y con lo que aprendiste en este proyecto de investigación, ¿tú creerías que esos dos compuestos de coordinación que obtuviste pueden tener una actividad biológica para lo que ustedes quieren, a pesar de que ya estén publicados? Sí, yo creo que sí, porque anteriormente ya se realizaron pruebas de citotoxicidad para exhibir si estos compuestos podrían ser usados como medicamentos. O sea, no me refiero a mis compuestos, sino a los compuestos de mi colega Stephanie, que fue la persona Ajá. que inició con este proyecto. Sí. Y dentro del artículo se encuentra el complejo de coordinación de zinc. Entonces, Ya. pues ya se pueden realizar pruebas de viabilidad celular y posteriormente, pues ya pruebas que tengan en cuenta pues los mecanismos fisiopatológicos que tienen estas variabilidades como control del apetito, el aumento del peso y los factores metabólicos que están asociados a la enfermedad. Me dices que en el artículo uno de tus aportes fue el complejo de zinc. ¿Por qué? Porque pues mostró digamos que cierto carácter prometedor como posible agente antidiabético. ¿Qué pasó Sí. con el dímero que se formó con el compuesto de cobre? No, pues el dímero no fue incluido en el artículo, también debido a escasez de los datos cristalográficos más pues, relevantes del complejo. Ahí también se puede ver que yo no los menciono tan a fondo como en el complejo de zinc y de hierro obtenido. Y pues que la, el artículo pues ya tenía un complejo de coordinación de cobre, entonces pues también como que con poca información y otro complejo de cobre, pues no, o sea, solamente se incluyó el complejo de zinc. Ok. Ya para terminar, ¿por qué tú crees? Muéstrame una diapositiva, muéstrame la diapositiva número 19. ¿Por qué tú crees que obtuviste el compuesto que obtuviste y no uno de los tres que pretendían obtener en un principio? ¿A qué se debe eso? Pues yo creería que es teniendo en cuenta factores como pues, los equivalentes, es un factor muy determinante, y ya refiriéndose un poco a los tiempos de reacción, porque por lo menos este complejo de zinc fue el que presentó menor tiempo de reacción. Entonces yo de pronto lo hubiera dejado una hora más como para compararlo con el tiempo del complejo de cobre que formó pues coordinación de pues bueno, que se formaron la coordinación con dos moléculas de metformina. Entonces, pues yo creo que con esto hubiera sido más probable la formación de la coordinación pues de dos moléculas del ligando. Y pues ya, o sea, ya refiriéndose a las relaciones estequiométricas y al tiempo, o sea, no encontraría ya otro factor por el cual yo le pueda decir que no se formó el complejo, es el que se quería. Allí, teniendo en cuenta lo que me acabas de decir, en ningún momento mencionaste a la fenantrolina, ¿vale? Porque si tú te fijas, en el compuesto de coordinación número 2, se observó que el compuesto de coordinación más estable era el que formaba con la fenantrolina, debido a lo que tú decías precisamente, en el análisis de tus resultados, a la interacción pipí. Esas interacciones pipí en ocasiones son bastante fuertes y compiten de una manera muy grande frente a la formación de otros complejos de coordinación. Entonces ahí sería que pusieran un poco de cuidado con la fenantrolina, a ver si realmente ese es el coligando que ustedes necesitan o explorar otras opciones. Igual eso lo verían ustedes ya. O sea, te lo digo por el resultado que obtuvieron en el segundo compuesto de coordinación. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. No, eso era todo. Muchas Igual, gracias. Laura, déjame de nuevo felicitarte a ti, a tus dos asesores por tan excelente trabajo y bienvenida a nuestro gremio. Gracias, profe.
Si hay No te preguntas por escucho. parte de la... Hola, si hay preguntas por parte del auditorio, pueden levantar la mano o encender su video para que podamos darnos cuenta de que quieren participar. Si no, Octavio y Richard tienen también momento para intervenir. Bueno, de mi parte también, Laura, de verdad que un trabajo con una presentación muy clara, muy amplio, además todo lo que presentaste, un trabajo muy bonito, pues bien elaborado. Felicidades también para ti y para tus asesores, el trabajo que hay detrás de ello. Muchas gracias, profe. Bueno, yo voy a aprovechar entonces, antes de Octavio, si Octavio quiere decir algo también, pues sí felicitar a Laura, pues porque es un trabajo pues bastante fuerte el que se ha realizado, es la continuación de un trabajo y pues un trabajo que no ha terminado, ¿no? Que está enmarcado pues en algo más grande y la idea es obtener eh, más compuestos. Y pues que es algo difícil porque este ligando no es fácil de manejar, empezando que cristaliza muy fácil, él tiende, o sea, el problema que teníamos siempre era que se nos formaban cristales del ligando solo, entonces agregar a veces excesos del ligando era contraproducente, pues porque, no sé, tiene la tendencia a cristalizar en su forma de clorhidrato y así sea que estemos trabajando en medio básico. Entonces es un poco incómodo trabajar con este ligando, pero bueno, se ha hecho el esfuerzo y pues se han obtenido estos complejos. También lo que decía Edwin, lo de pues como o sea, nosotros intentamos en el grupo de no desaprovechar nada, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de decir que algo no sirvió porque siempre podemos sacar provecho. Y un ejemplo de esto es ese complejo que ustedes ven ahí así, ya fue reportado y lo volvimos a reportar en este artículo, ya que no se había hecho un análisis supramolecular y un análisis también de cómo se está coordinando este ligando, porque la otra cosa que sucedió es que este ligando normalmente se coordina por los grupos imino y en este caso pues se desprotonó pues, ese nitrógeno, esa amina secundaria y por ahí fue que se coordinó. Entonces, pues el ligando tiene mucho juego, pero es difícil de trabajar también por esa cuestión. Y pues todo lo que se pudo sacar de este trabajo ha sido muy interesante y todo lo que se va a seguir sacando. Por lo menos este complejo de hierro, que la verdad, digamos que un complejo que de forma muy fácil, normalmente es esos complejos de fenantrolina hierro. Y pues también fue sorpresa que esa fase cristalina no está reportada, entonces vamos a hacer un artículo reportando la fase cristalina. Entonces, pues digamos que le vamos a sacar provecho a todo. Y lo más importante que yo quería resaltar pues, de estos tipos de trabajos que involucran cristalografía es que, digamos que lo bueno es que todo es una novedad o la mayoría de cosas son novedad. Entonces, pues simplemente pues por obtener un nuevo complejo podemos generar una publicación, así sea de un impacto moderado y pues es muy bueno pues tanto para los estudiantes que se van a enfrentar o pues que van a salir del pregrado con artículos. Entonces eso me parece muy importante. Y la otra cosa también importante es que con los recursos también moderados que tenemos nosotros en la universidad, pues hemos podido hacer, yo creo que bastante. Hemos exprimido al máximo este proyecto y vamos a intentar continuarlo, ya que ha estado dando resultados interesantes. Felicitaciones a Laura por la presentación, que estuvo muy bien. Gracias. Muy claro, lo dejó todo muy claro, yo creo. Entonces, felicitaciones y no sé si alguien quiere decir algo. Octavio dijo que quiere participar. Ajá, y después Y tenemos Estefan. a Stephanie Villamizar
Y ya de allí nos vamos entonces a la deliberación. ¿Aló, me escuchan? Bueno, Sí, Sí, profe. profe. ¿cómo no? Bueno, listo, vea. Yo estoy muy feliz, ¿ya? Porque con la Universidad de Santiago de Cali y el grupo de equilibrio se han logrado desarrollar cosas con las uñas, entre comillas, que ninguna otra universidad en Colombia ha podido desarrollar. Colombia es un país que compra moléculas afuera, pero no desarrolla moléculas. O sea, nosotros en la industria farmacéutica compramos cosas afuera, desarrollamos entre comillas, el desarrollo es hacer una pepa, hacer una solución, hacer un jarabe, hacer un elixir, pero con diferentes sabores o colores o formas. Eso entre comillas el desarrollo. No, lo que está haciendo el grupo de Kibio es desarrollar entre comillas nuevas moléculas, nuevas formas que tienen un impacto entre comillas, que van a tener un impacto en la salud pública. Y esa es la otra parte. Se hace investigación muchas veces pensando en el purito de ser muy académico o llegar un poco más allá. Esta investigación es totalmente aplicada. En la diapositiva número 4 que colocó Laura, si ustedes miran la diapositiva número 4, ustedes ven allí que la causa de muerte en Colombia y en el mundo es la diabetes. Sí, una parte de ahí, sí, la diabetes. Resulta que las dos primeras, la primera que es enfermedad isquémica coronaria y la tercera, que es enfermedad cerebrovascular, están altamente relacionados con la obesidad y la diabetes. Lo que pasa es que cuando uno hace el certificado de función, cuando le da a un paciente, el certificado de función tiene cuatro ítems, en los cuales uno coloca la causa de muerte. La primera causa, la causa de muerte en realidad que coloca en la parte número 3 es lo que ocasiona la muerte. Pero es que nadie se muere de repente. Eso es falso. Una persona está en buen estado y le dio un infarto, ese señor no está muriendo de repente, ese señor lleva una patología de varios años de evolución. Lo que pasa es que ha estado asintomático y la gente no se ha dado cuenta, pero nadie se muere de repente, todo es un proceso natural. Y viene la otra ventaja más grande. Resulta que cuando se asocia con cobre, con hierro o con zinc, estos metales, pues cuando la molécula entra al organismo, ella tiene la capacidad, gracias a estudios posiblemente, de tener mayor solubilidad y mayor permeabilidad. Pero cuando hace el efecto terapéutico, hay un metabolismo, y ese metabolismo libera el cobre, libera el hierro y libera el zinc. Resulta que el cobre, el hierro y el zinc son los elementos que tienen que ver con una gran cantidad de procesos metabólicos, de enzimas que tienen que ver el proceso metabólico, especialmente el zinc. Entonces, lo que se está haciendo en la Universidad de Santiago de Cali con el grupo químico son, se están desarrollando tecnologías, bueno, se están desarrollando puntos de punta. O sea, son tipos compuestos que se están revitalizando. Ustedes ven ahora con el COVID, están mirando la hidroxicloroquina, la cloroquina y otra serie de medicamentos que ya están en el mercado. Y los viejitos no es que sean malos, los viejitos tienen sus cosas buenas propiedades, conocen sus mañas, entonces sus efectos secundarios, sus efectos terapéuticos buenos, pues ya son moléculas altamente estudiadas, pero lo más importante son moléculas baratas, moléculas seguras, que hacen accesibilidad a la mayor parte de los pacientes y que mejoran la perspectiva económica de nuestro sistema de salud pública. Entonces, para mí, yo me siento muy emocionado. Agradezco eternamente a Richard, a Esteban y a Laura de haber cogido una idea, entre comillas, y echarla para adelante. Y aquí viene la otra parte, que es el trabajo interdisciplinario. Es que yo puedo mezclar agua con sal y me da agua salada. Y se lo pongo al punto de solución salina. O sea, son nociones muy básicas de química farmacéutica. A pesar de que farmacología tiene que ver con otras cosas. La farmacología tiene una área que tiene que ver con el desarrollo de medicamentos, pero la parte en sí de la molécula, de las cosas, tiene que ver con los químicos. O sea, es una unión entre químicos y biólogos, médicos y todo eso, y eso es lo que está logrando. Entonces, este impulso no se debe perder, ahora sigue la parte biológica, la parte de cómo se funciona, que es un área para desarrollar allá, que sería ideal en la Santiago de Cali, o sea, una nueva área de desarrollo, o sea, es un área de desarrollo de medicamentos que hay que formular. Eso sirve para química y para química farmacéutica, para medicina. ¿Ya? Entonces, es un área donde se pueden desarrollar cosas
en experticia. Yo quiero que me digan cuántas moléculas nuevas hay patentadas en Colombia en los últimos 3 años. ¿Ya? Por universidad o por grupo. O sea, eso, hemos dicho, si son 5 son muchos, pero aquí hay 2. Y esta tercera con la cristalografía está muy bien. Felicitaciones a todos y muchas gracias por Gracias, profe. permitirme participar con ustedes. Gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Octavio. Pues bueno, como es Stephanie la que quiere participar, nos vamos a perder la intervención, los jurados y el jurado y los directores. Vamos a irnos a la deliberación. Y pues, Stephanie, adelante para que puedas hacer tu intervención mientras nosotros hacemos la deliberación y ya regresamos. Andrea, te agradezco si después me colaboras con el intermedio. Gracias. Sí, tranquila, Richard, quedamos en tus manos. Gracias. Andrea, la co-host. Yo ya Que estaba había mucho trancón. sufriendo. 2020, dirigido al Comité de Trabajo de Grado del Programa de Química de la Universidad Santiago de Cali. Como jurado del trabajo de grado Síntesis, Caracterización y Análisis Estructural de Metalofármacos a partir de metales de transición y biguanida como posible tratamiento antidiabético, realizado y presentado por la estudiante Laura María Porras Osorio, identificada con cédula de ciudadanía número 1144.104.524, como requisito para obtener el título profesional de química. El jurado del doctor Edwin Flores López ha decidido conceptuar que el trabajo debe ser meritorio. Muchas gracias. Bien. Momento de abrir los micrófonos, aplaudir, poner en las reacciones el Laura. aplauso. Y Laura se nota que... Ah, ¿dónde ¡Te está? amo! Tan bella. ¡Qué orgullo más Felicidades, grande! te amo, Lau. ¡Te amo, te amo! Felicitaciones, ¿Qué pasó? hija mía. ¿Por qué se fue? Muchas Creo gracias. que está abrazándose con la mamá, yo creo. No, es que qué pena, se me iba a apagar el computador y En este Momento momento. cumbre. entonces me tocó correr a En el momento conectarla. más importante. Bien, entonces te pido que hagan cuenta regresiva 3, 2, 1. Muy bien, pues qué maravilla. Pues Laura, ya sabes que ahora bajo estas condiciones está todo actuando de forma virtual, entonces nos vamos a entender vía correo